Pues bienvenidos todos ustedes y Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias, Ricardo. Pues igual les agradezco a todas y todos que se hayan podido conectar el día de hoy. Como ya dijo Ricardo, pues esta es nuestra última sesión destinada a Eduardo Nicol. Y bueno, me gustaría obviamente que entráramos a la segunda lectura que proponía para pensar sobre la formación desde la óptica de Nicol. Pero quisiera, antes de que entráramos de lleno al texto, hacer una mínima recapitulación, digamos, de lo que hemos dicho, de lo que hemos expuesto sobre Nicol en general y particularmente sobre la cuestión de la formación, ¿no? Entonces, bueno, esta simple recapitulación es para volver a colocarnos y, además de ello, pues dar el siguiente paso para poder entrar y comprender varias ideas que están, de hecho, alrededor de la lectura que ahora nos va a ocupar, ¿no? En primer lugar, hemos dicho con Nicol, a propósito del texto que habíamos revisado, hemos hablado de que para Nicol el ser humano es el ser del logos, ¿sí? Primera idea que ha salido. Y claro, cuando hablamos de que el ser humano es el ser del logos, lo que queremos decir, o lo que quiere decir Nicol, en primer lugar, es que se trata de un ente capaz de hablar y de pensar, ¿sí? Tiene, por lo tanto, la capacidad de la palabra, ¿no? Su sino es precisamente la capacidad de hablar y, en este sentido, comunicarse con los otros y hablar sobre lo otro, ¿sí? Es decir, el ser humano es un ente que se encuentra siempre en un entorno sobre el cual puede hablar, pero además este hablar sobre lo otro no es un habla hacia lo otro, es decir, uno no habla con las cosas, uno habla con otro ser humano. De tal manera que esto de que sea un ser de logos, lo que implica es que se trata de un ser eminentemente dialógico. Esto no lo habíamos dicho con el término adecuado, pero ahora lo recapitulo. El ser humano, por tanto, no solamente es el ser de logos, es el ser dialógico, ¿sí? Él mismo se expone a través de la palabra, a través de la razón, pero al mismo tiempo, este mismo ente está atravesado, ¿sí?, por el logos, justamente, ¿no? Que este sería un doble juego de la palabra diálogos, ¿no? Recuerden que la palabra diálogo, que está compuesta por este prefijo dia, tiene el sentido de atravesar, ¿sí? Entonces, en el sentido de a través, decimos, ¿no? La traducción literal de diálogos del griego antiguo, pues es a través de la palabra, ¿no? Es decir, la palabra que nos atraviesa y atraviesa a lo otro también. Entonces, el ser humano, si es el ser de logos, es un ser que no está aislado, es un ser de la comunidad, es un ser que comunica en el sentido de que se refiere a lo otro con los otros y en el sentido de que establece lazos con los otros, ¿sí? Por tanto, el ser de logos es un ser que entraña la alteridad. El ser humano, por tanto, no es un ser aislado, individualizado. Y sin embargo, esto no niega el carácter de singularidad de cada uno de los que están conformando el género de lo humano, ¿sí? Decir que el ser humano es el ser de logos nos lleva también a reconocer que es el ser de la expresión, ¿sí? Sobre esto estábamos tejiendo también la sesión pasada. Y la sesión pasada, por ahí de pronto salían, ¿no?, ejemplos de tipos de expresiones, lo cual está muy bien, pero no nos estamos refiriendo a que el ser humano tenga expresiones, no nos estamos refiriendo exclusivamente a tener modos de expresarnos, ¿sí? Por supuesto que es esto, pero no solo esto. El ser humano no solo tiene, sino que es él mismo expresión, ¿sí? Su sola presencia, por ello, diría Nicol, es ella misma expresiva, por tanto, comunicadora, ¿sí? La simple presencia silenciosa, decíamos la sesión pasada, ya nos dice algo siempre, ¿sí? Esto implica, por supuesto,
que la capacidad de interpretar al otro, a la otra, a lo otro también, ¿sí? Es decir, la capacidad hermenéutica se derivaría, estaría vinculada con el hecho de que somos seres del logos, ¿sí? La hermenéutica, entonces, pues, es una constante de nuestro modo de ser, ¿sí? Porque nuestro modo de ser es, como lo hemos venido diciendo, lógico, en este sentido arcaico, ¿no? Es decir, de la palabra y del dar razón. Bien, entonces, el ser humano es el ser del logos y el ser de la expresión, ¿sí? Y claro, una pregunta importante es, ¿y qué expresa el ser de la expresión? ¿Sí? Pues expresa tres cosas, por lo menos, ¿sí? La primera, expresa la presencia innegable, apodíctica, dice Nicole, la presencia evidentísima del ser, ¿sí? El ser es lo primario, dice Nicole. ¿Por qué? Porque lo notamos en cualquier vivencia, en cualquier experiencia que tengamos. Lo primero que reconozco de todo aquello con lo que me encuentro es el hecho de que es, ¿sí? Y que sea en particular viene después del reconocimiento de la presencia del ser. Por tanto, en toda expresión, invariablemente, piensa Nicole, lo primero que se expresa es el ser, ¿sí? Eso sería uno. Hemos dicho que son tres cosas. La segunda cosa, la expresión, voy a usar un juego de palabras, ¿no? La expresión hace expreso el modo de ser común de lo humano, ¿sí? Es decir, toda expresión permite que reconozcamos al otro como un afín, ¿sí? La expresión humana me conecta directamente con el otro, ¿sí? Como hemos venido diciendo, como dije hace un momento, la alteridad es inherente a nuestra condición lógica, o mejor dicho, dialógica. Por tanto, la segunda cosa que se expresa en las expresiones es justamente el carácter común de lo humano, ¿sí? Entonces, ahí van dos. El ser, como evidencia primera, y el carácter común de lo humano. Y la tercera cosa que se manifiesta con la expresión, lo tercero que se expresa, y no es tercero porque sea menor o porque valga menos, son las tres cosas acaecen simultáneamente. La tercera cosa que se expresa es la singularidad del que expresa, ¿sí? Esa singularidad lo que manifiesta es que se trata de una posibilidad de ser, una posibilidad mía, ¿sí? Y una posibilidad de otros también. La singularidad de la expresión manifiesta, pues, justamente que nuestra condición humana es paradójica, en un sentido muy positivo, por cierto. La paradoja es que, ¿sí? Justamente somos los mismos, nos reconocemos como los mismos, nos reconocemos afines por ser diferentes, ¿sí? En esta paradoja, ¿no? Justamente se cifra la maravilla de la expresión, ¿sí? Que hay expresión porque hay diversas manifestaciones expresivas, ¿sale? Por esto decía hace un momento, justamente, hablábamos de tipos de expresión, y eso es correcto, pero en el sentido de que justo todas esas formas de la expresión, tipos de expresión, ¿sí? Maneras de la expresión, convergen en un núcleo común, que es la expresividad de lo humano, lo cual conecta invariablemente también con el hecho de que somos dialógicos. Entonces, el ser humano es el ser del logos, el ser humano es el ser de la expresión. Ahora bien, ahora esto que he mencionado sobre lo segundo que se expresa en la expresión, es decir, nuestra comunidad de lo humano, también nos revela un carácter más tanto de lo humano como del logos. ¿A qué me refiero? Al carácter simbólico, ¿sí? El símbolo, la noción de símbolo, Nicole la retoma de Platón, ya lo habíamos dicho, ¿sí? La retoma concretamente del banquete platónico. En el discurso de Aristófanes, recordarán, cuando nos habla de este famoso relato de los tres sexos, de la generación de los mortales, ¿no? Como seres escindidos, se afirma la tesis de que
el ser humano es el símbolo del ser humano, el hombre es el símbolo del hombre, dice, ¿no? Pues esta es la idea justamente que retomará Nicole. Como el logos es diálogos, ¿sí? Esto quiere decir que las palabras y las razones de uno nunca son ni pueden ser las únicas palabras o las únicas razones, ni tampoco pueden ser, ¿sí?, las últimas palabras ni las últimas razones, ¿sí? La palabra que cada uno puede ejercer, sin embargo, es complemento siempre de otro decir. Y en este tenor estamos continuamente hermanados, unidos pero separados, esto es importante también, siempre unidos pero separados también en el acto del diálogo, en nuestro modo de ser en tanto expresión también. Es decir, ciertamente cada uno de nosotros, ¿sí?, somos una posibilidad expresiva, pero no somos toda la expresión que podría haber. De tal manera que nuestra expresión, ¿sí?, es necesaria, pero no es cabal. Y en este tenor, la expresión del otro complementa mi propia expresividad. El ser del otro complementa mi ser, ¿sí? Quisiera hacer el reparo de que aquí la idea de que no estamos completos o que somos insuficientes no significa, o mejor dicho, lo que quiere significar es que no somos la totalidad de la expresión. Ningún ser humano se puede arrogar ser el todo de la expresión. Tampoco se puede arrogar ser el todo del logos, ¿sí? Ciertamente nosotros somos lo que podemos ser, ¿sí? Y eso, si no es todo, sin embargo, es mucho, ¿sí? Y claro, lo que nos revela la explicación de Nicole es que justamente, porque no lo es todo, ¿sí?, la complementariedad, el acompañamiento de los otros y, por supuesto, la presencia del ser y la presencia de lo óntico, de los entes que están en torno de nosotros, justamente nos va a revelar que por mucho que podamos en esta posibilidad de expresión, sin embargo, siempre hay algo más, siempre hay algo por decir, siempre hay algo más que expresar. La última palabra nunca puede ser dicha. Esta sería un poco la idea. Y en este sentido de complementariedad, el ser humano y el logos son simbólicos, ¿sí? Habría que agregar, y esto es algo que enfatizábamos también, que así como somos simbólicos porque nos complementamos, justamente el complemento no es equivalente a confusión. No podemos fundirnos nuevamente, lo cual implica que el símbolo es también a la vez diábolo, es decir, lo que mantiene la separación. Y además de todo, a veces también el logos se ejerce en el sentido no de vincularnos, sino de separarnos. Hay palabras que nos desvinculan, que nos generan rupturas, hiatos, ¿sí? Y entonces, claro, el logos, ¿sí?, también promueve esa posibilidad de la separación que pareciera irreconciliable. En esa separación juega también. El acto de estar separados es un modo de estar vinculados también, sin duda. Pero no podemos solo enfatizar el carácter de la vinculación. Hay que reconocer este doble movimiento que el logos ejerce. Bueno, hemos hablado entonces de que el ser humano es el ser de la palabra, el ser de la razón, el ser del logos, pues, en suma, el ser de la expresión. Quisiera decir algo más sobre la razón, como la entiende Nicole. La razón no es solamente una facultad meramente cognitiva, para decirlo de alguna manera. Por supuesto que cuando hablamos de la razón hablamos de una facultad intelectual o en el plano, digamos, del pensamiento, pero no se reduce a procesos conceptuales exclusivamente, ¿sí? Y tampoco se reduce solamente a, digamos, determinadas funciones en virtud de las cuales uno logra localizar causas que expliquen o razones, valga el juego de términos también, que expliquen ciertos fenómenos. La razón es un modo de organización. La razón, por esto decíamos en la primera sesión, que el logos es también orden. El logos ordena, organiza, en suma, da sentido,
¿sí? La razón en este sentido no es solamente, insisto, una función estrictamente conceptualizadora. Implica la conceptualización, pero no se reduce a la conceptualización. El logos es algo que reconocemos como el ordenamiento y buscamos justamente siempre ordenamiento en lo que nos es presente. Es decir, cada que vivir, pues, y cada que nos enfrentamos a lo que hay allá afuera de nosotros, lo que buscamos es precisamente, justamente el modo en el que está organizado lo que aparece. No nos basta solamente lo que aparece así como en bruto, sino que buscamos el sentido de lo que aparece. Es decir, buscamos su orden y lo buscamos ordenando nosotros mismos, ordenándonos. El logos es algo, pues, que se ofrece, algo que se da. De ahí que Nicole enfatice tanto la expresión griega logon didonae, dar razón. El logos se dona, ¿sí? Para crear sentido, para configurar en hospitalario lo que por principio parece inhóspito, es decir, lo que parece desconocido. Precisamente por eso el logos nos permite conocer, torna lo desconocido algo conocido, ¿sí? Con el logos, pues, podemos habitar. Esta es un poco la idea. Y ese habitar es comprender, acaso brindar sentido. Pero, claro, como he dicho también, dado que el logos es diálogos, es claro que cuando el logos otorga sentido, ese que otorga desde la singularidad de cada uno de nosotros, no es, ni mucho menos, el único sentido posible o la manera exclusiva del sentido. El sentido también es polivalente. El sentido es diverso en función de la diversidad del logos. Y sin embargo, podemos comprender justamente la multiplicidad de sentidos. En este sentido, jugando con las palabras, en este tenor, el logos, ¿sí? La racionalidad de la que está hablando Nicole es una racionalidad amorosa, que se entrega para comprender y dar a comprender la perspectiva, el modo de habitar de uno y comprender el modo de habitar del otro, ¿sí? Este logos, por esa razón, aunque organiza, no pretende determinar unilateralmente a la realidad en su conjunto, ¿sí? Bien, dejo esto apuntado y lo dejo hasta aquí porque va a volver a salir con la lectura. No sé si hasta acá vamos bien con esta pequeña recapitulación. ¿Sí? ¿Ok? Los que tienen Ricardo. Gracias, Carlos. Excelente recapitulación. No tengo nada que agregar. Me gustaría señalar solo una cosa. Temporalmente, la expresión alógica es previa a logos. Es decir, porque has enfatizado y lo has hecho muy bien, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero has hecho un gran énfasis en el logos. Y esto un poco lo dijiste muy bien la sesión pasada, ¿no? Es la forma quizá más acabada, desde la perspectiva de Nicole, la forma más acabada que tiene el hombre de expresarse. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, al menos temporalmente, o sea, ahí abro una duda, nada más una duda, al menos temporalmente, la expresión, el individuo, el ser humano, se expresa sin necesidad de emplear la palabra. Es más, porque todavía no ha aprendido la palabra, ¿no? Solo quería decir esto para que lo tengamos presente, ¿no? El logos, la palabra,
es la forma, dice Nicole, más acabada que tiene el ser humano de expresarse, pero hasta ahí. Nada más era eso, Carlos, gracias. No, al contrario, gracias a ti. Y estoy completamente de acuerdo. Es decir, de hecho, lo sacábamos a colación un poco la sesión pasada también, ¿no? Y claro, es muy importante esto que señalas, porque claro, la expresión, por ejemplo, de un infante que todavía no aprende a hablar, ¿sí? Sí es recibida por el que sí sabe hablar. Es decir, los padres, ¿no? Ya tienen palabras. Y ellos interpretan la expresividad del niño, ¿sí? Es decir, es cierto, la evidencia de que hay expresión alógica o prelógica, ¿no? Pero en el encuentro con el otro se incorpora al terreno de la hermenéutica, precisamente, ¿no? Entonces, ahí está interesante cómo justo estamos en ese linde siempre, ¿no? Es decir, lo prelógico lo notamos también desde lo lógico. Esa sería una posibilidad de Nicole, ¿no? Una respuesta de Nicole. Pero es verdad, y no podemos negar, que eso prelógico, aunque lo captemos desde el logos, no significa que también sea lógica. O sea, ahí es en donde creo que el punto que está señalando es absolutamente pertinente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bien. Ok, entonces, justamente por esta síntesis, por esto de que... Aldo, ¿querías decir algo? Perdón. No, le estoy señalando que es Claudia. Gracias, Aldo. Discúlpame, perdóname, no te vi, Claudia. Adelante, por favor. No te preocupes, gracias, Carlos. En ese sentido, podría ser, por ejemplo, el arte, me remonto un poco a las cavernas de Lascaux, a todo el arte prehistórico, también ese sentido de expresión, porque completamente. No está, ok, porque, perfecto. Sí, completamente, ¿no? Y de hecho, el mismo ejemplo salió la sesión pasada y es un poco esto, ¿no? Que justamente, claro, parecería que, o sea, no hay palabra, ¿no? No hay términos verbalizados, pero en realidad esas pinturas, en general la pintura, ¿sí? Es una otra forma de hablar, ¿sí? Sin necesidad de utilizar símbolos lingüístico-verbales o escritos, ¿no? O sea, quiero decir letras, grafías. Pero claramente nos están diciendo algo. Y esas pinturas, a pesar de la distancia temporal que hay en ella, lo que nos reiteran, lo que nos revelan es justo la presencia de lo humano, la expresión y por tanto una posibilidad nuestra también. Reconocemos esas pinturas como algo hecho por un ser como uno mismo, ¿no? No algo elaborado por elefantes o por mamuts, si es que, ¿no? Sí, sino por un ser expresivo. Un ser que además, al exponer esto, no lo expone solo para sí mismo, sino que, claro que deliberadamente podríamos conjeturar que lo puso solo para él mismo o para ella misma, pero en realidad ya la expresión ya no es solo suya, vamos a decirlo así. Tan no es solo suya que por eso quienes las han descubierto y quienes volvemos sobre ellas, ¿sí? Nos apropiamos de esa expresión. La expresividad entonces no es solamente algo para mí, otra vez nos conecta inmediatamente con el otro. Y por esto, la obra expresiva ya no es solamente lo que el autor de dicha obra quiso decir, ¿sí? Está ahí lo que quiso decir, pero también adquiere la dimensión de lo que es dicho o lo que es decible por todos los otros que ven esa expresión. No sé si Claudia con esto un poquito, ¿sí? Muchas gracias, Carlos, sí. A ti. Hay una pregunta, Carlos. Bueno, una observación de Sofía, ¿no? Que dice como los mixes nos expresan algo desde el momento en que se ven. Cada uno dice algo de la persona, pero no deja de hablarnos. ¿No? Era eso. Totalmente, Sofía. Justo, eso sería una reiteración, una reafirmación de nuestro ser expresivo, ¿no? Somos seres de la expresión. Sí tengo una pregunta, Carlos. A ver, sí, Luis. Nada más, siempre que o sea, recordamos
el mito del andrógino, ¿no? O sea, me pregunto, en la idea de complemento que estás utilizando con Nicole, ¿no? Si hay, o sea, si necesariamente se tiene que pensar que hay una especie de totalidad de fondo, ¿no? O sea, estaban unidos y parecía ser un todo, se separan y la pregunta es si es regresar a ese todo o si sucede algo diferente, ¿no? El, porque pudiese, a mí no me queda claro si hay una totalidad de fondo, pues, en esta idea de complemento, ¿no? Esa sería como una inquietud, ¿no? Bueno, pues mira, la verdad es que tu inquietud es compartida. Yo tengo la misma inquietud y la voy a radicalizar todavía más. O sea, no, creo que la tradición filosófica, perdón si sueno como demasiado generalizante, pero por lo menos muchas teorías de la filosofía, dentro de lo que llamamos tradición filosófica, admiten el supuesto de una unidad originaria. ¿Sí? Lo que está señalando es justamente un eco de ese supuesto. Es decir, el ser humano está escindido, y el presupuesto de esta explicación es una unidad de origen, que queda retratada en este caso concreto con Platón, en la narración que nos ofrece Aristófanes. Pero no es el único caso. Y me atrevo a decir que no es el único caso de la filosofía. O sea, es una idea muy arraigada en la cultura de Occidente entero, ¿sí? Véanlo en el judeocristianismo, ¿no? O sea, estábamos en el paraíso, estaba todo perfecto, todo, ¿sí? Pero por alguna razón la perfección no nos gustó, no nos fue suficiente. Y entonces, escisión. Y entonces, sudor, sangre, lágrimas, ¿sí? Hasta tratar de redimirnos, hasta tratar de volver, ¿sí? Hegel, la idea originaria, no le basta la idea estar consigo, se expande y luego regresa sobre sí. En Marx lo mismo, ¿no? Sí, sí. Hay un comunismo primitivo, entra la propiedad privada, se escinde y hay que volver al comunismo, ¿no? O sea, esta idea, como el viaje del héroe, ¿no? Entonces, es una idea muy, 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 muy arraigada y es muy problemática, porque en los empeños que ha tenido el pensar, ¿sí?, filosófico, y Nicole no es excepción a esta regla, es por el afán de unidad, en donde de pronto, ¿no?, quizá deslumbrados, así como por la luz del sol de Platón, ¿no?, por ese afán de unidad, de pronto se nos pierde precisamente justo la multiplicidad, la separación, la diferenciación, la distinción, y en última instancia, pues el modo en el cual la vida misma acontece, con sus accidentes, con sus defectos. Es muy, 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 muy fuerte este supuesto, ¿no? Perdón, Luis, ¿ibas a decir algo? Es que o sea, lo que me estaba preguntando es si no hay otra manera de decir cómo es esta relación dialógica que no sea solamente complemento. O sea, quizás podamos decir que el otro, y solamente porque, pues, digo, ha sido parte del curso, ¿no? Pero el otro me abre, ¿no? O necesariamente me abro al otro, pero la cosa del complemento, ¿no? Hace, o sea, yo creo que o sea, lo dijiste mucho mejor que yo en mi pregunta, pues, o sea, el problema es si hay una unidad originaria, ¿no? Y por lo mismo, o sea, porque ha sido también un tema del curso, ¿no? Lo originario, ¿no? Aunque sea por instantes. ¿Sí? ¿No? Claro. Creo que, o sea, lo dijiste muy bien, digo,
yo creo que el bueno de Nicolai Hartmann te saluda desde lo lejos cuando dice que precisamente en la búsqueda de esta unidad originaria lo que se ha perdido es la multiplicidad, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿tú ubicarías a Nicole en esta posición metafísica fundamental de la unidad originaria o está abriendo otra posibilidad en ese sentido? Vamos a ver, yo creo que el modo en el cual plantea la cuestión retoma el asunto de la unidad originaria. Pero a ver, antes de continuar, creo que Aldo quiere decir algo. Perdón, Aldo. Es que te quiero leer esto que escribió acá Sofía. Y tengo una intervención también, pero quizá después, si hay tiempo. Dice Sofía, ¿podría caber la posibilidad de que en el caso de no volver a la unión o redención podamos ser diferentes? Ser otra expresión de la vida. Ajá, pues justo tiene que ver con lo que le quería decir a Luis Fernando, justamente, ¿no? O sea, creo que en el planteamiento de la cuestión, Nicole recupera este supuesto de la unidad. Pero creo que la respuesta que ofrece Nicole sí que nos brinda una alternativa interesante. ¿Sí? No podemos volver. Y literal, ¿eh? No podemos volver. Si acaso hay unidad original, no podemos volver a la unidad originaria. ¿Sí? O sea, dicho muy, muy, muy literalmente, a lo mejor hasta crudamente, pero creo que es muy bella la imagen. Es decir, nunca vamos a poder resarcir el cordón umbilical que nos separa de nuestra madre. Nunca lo vamos a poder volver a pegar. ¿Sí? Eso hay que asumirlo. Y creo que Nicole lo asume. Y lo que Nicole busca es reconocer que la unidad se da a través de la diversidad. ¿Sí? Reconociendo la diversificación, la pluralidad, ¿sí? Se manifiesta la unidad. Pero esto no es un olvidarnos de la diferencia para volver a la homogeneidad de lo uno. ¿Sí? Y en ese sentido, como lo que, y como dice Sofía, ¿no? Justamente por esta razón, cada singularidad es expresión de la vida, ¿sí? Porque la vida no es, justo la vida no es una cosa cerrada que después se hizo diversa. No hay este uno y después. Es que es la vida misma, siendo la que es estando separada, ¿sí? O quiero decir, diversificada, ¿sí? Creo que por acá iría la cuestión. Claro, el problema es el problema de la unidad, ese es el asunto ahora, ¿sí? O sea, justo, y yo creo que en este sentido Nicole está muy en el tenor del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, que en realidad comienza la reflexión con Heidegger, ¿sí? Sobre justamente el pensamiento de lo diferente, ¿sí? El cuestionamiento de lo uno y de la unidad como cosa cerrada, digamos, ¿no? Bueno, no sé si Aldo quieres preguntar de una vez, y creo que en el chat ya hay más cosas, ¿no? Por acá. Sí, primero te leo lo del chat y ya, bueno. Insisto, si acaso en algún momento no interrumpo a los demás, pues quizá. Ricardo dice, ¿y si no hubiese unidad originaria, de dónde la necesidad? Y Diana dice, o podríamos pensarlo no como contrarios, sino como complementarios y necesarios, es decir, una especie de unidad de la multiplicidad, que la unión no sea sinónimo de homogeneidad, sino de abrazo entre la heterogeneidad. Qué bonito lo dice Diana. Sí, y creo que ese es justo el sentido en el que Nicole lo piensa. Justo es así, ¿no? Y respecto de lo que preguntas, Ricardo, si no hubiese unidad originaria, ¿de dónde la necesidad? Híjole, qué pregunta. Complicado. Sí, Carlos, perdón por interrumpirte. No estoy buscando una respuesta, porque creo que no es el momento. Es decir, no te estoy pidiendo, o no nos estoy pidiendo, o sea, me estoy incluyendo, ¿sí? No estoy pidiendo una respuesta, sino es simple y sencillamente una invitación a la reflexión. Claro. Es decir, la pregunta es relativamente sencilla, ¿no? Es decir, ¿por
¿por qué tiene que haber una unidad originaria? ¿Por qué no simple y sencillamente las cosas son como son? Y efectivamente, como dice Diana, hay este constante juego de somos unos, estamos ahorita en un mismo grupo, fíjense, estamos formando una unidad, pero todos y cada uno de nosotros somos distintos. Claro. Y así es la vida. Es decir, si procediésemos ontofenomenológicamente, ¿sí?, la pregunta por el origen carecería de sentido. Claro. Pero claro, bueno, hasta ahí, Carlos, no quiero meter más problemas. No, es que no los metes tú, están ahí justamente, ¿no? Y es bueno señalarlos, porque justo el asunto es ese, ¿no? Que yo creo que Nicole, a ver, este es un comentario crítico sobre Nicole, digamos, ¿no? Nicole aquí tiene una tensión fuerte, porque asume una tradición que busca lo originario, pero al mismo tiempo, y en franca oposición a esta idea, ¿sí?, él plantea que ya estamos en la unidad, valga la expresión, ¿sí? Como lo ha dicho Diana, justo porque estamos en esta heterogeneidad, estamos en esta diversidad, ya estamos en la mismidad, como lo acabo de también señalar, es decir, porque hay expresión, porque hay varias expresiones, ¿sí? ¿Sí? El ser de Logos es el ser de la multivocidad. Entonces ya estamos en la unidad, ¿sí?, pero esta no es homogeneidad. Entonces ahí está la tensión. ¿Por qué el empeño? El problema no es tanto, a mi juicio, la unidad cuanto lo originario. Es que el problema es la noción de origen, desde lo que sale todo. Ahí es en donde está, pienso yo, la cuestión fuerte, ¿sí? Porque en Nicole, la unidad también se manifiesta, la unidad es patente a través de la diversidad. ¿Sí? Creo que Luis quiere decir algo. Sí, es que así como lo acabas de decir, Carlos, esa unidad, o sea, podemos nombrarla justo de otra manera para que no suene a esto simple, ¿no? Homogéneo. Y a ver si por acá resuena, ¿no? Lo que vimos con Dilthey, la idea de conexión, ¿no? O sea, no hay tanto así como esto, sino que lo que hay es conexión, ¿no? Y creo que conceptos, si me permiten, ¿no?, categorías de este tipo, lo que permiten es ver la integración de la diferencia en unidades, ¿no? Es un poco lo que quería señalar. Muy bien, muchas gracias, Luis. Sí, totalmente de acuerdo. Perdón. Por favor. Por mi culpa. Más bien por tu culpa, no por la mía. Es culpa de Nicole, que no es mía. No, hay que tener mucho cuidado. Nicole no se pregunta por el origen, ¿eh? Es decir, no confundan ustedes, por favor, el hecho de que Nicole recupere la idea platónica de que el hombre es el símbolo del hombre, no trae consigo la creencia mitológica por parte de Nicole de que había una unidad previa. Mucho ojo con esto, por favor, porque si no la regamos, digámoslo así, ¿sí? Es decir, tenemos que decir qué toma Nicole y qué no toma Nicole. Bien. Hasta donde recuerdo, Carlos, muchachos, a lo largo de y en las clases que tuve el privilegio de tomar con él, en ningún momento se pregunta por el origen. En ningún momento, ¿sí? Es decir, el método nicoliano es el fenomenológico dialéctico, ¿sí?, frente a la fenomenología trascendental husserliana. La fenomenología hermenéutica de Heidegger, la de Nicole es una fenomenología dialéctica, ¿sí? ¿Y qué es ya termino y prometo que es la penúltima vez que intervengo?
la unidad, el nombre que le da Luis Nicole a la unidad se llama ser. Gracias, Carlos. No, al contrario, gracias. Sí, simplemente con esto que dices, o sea, justo por esto decía, claro, Nicole retoma la idea o sea, retoma la tradición y él se postura, ¿sí? Él toma postura frente a ella, planteando, no buscamos el origen, ya estamos en él, estamos en la unidad, quiero decir, mejor dicho, más que el origen, estamos en la unidad. Por eso lo primero es el ser, que esto es lo que siempre se ha buscado, ¿sí? No hay que buscarlo, está a la vista, ¿no? Dice Nicole, ¿no? Baldo, y creo que Jalí también quería decir algo, ¿no? Sí, ahora sí, perdón. Mi intervención va a ser un poco larga, pero les prometo que entonces es la única y ya. Sobre esto que decía Ricardo y lo que traía cuento Luis, además que ya pues, precisamente desde las sesiones que tenemos con Luis se planteaba esta cuestión del origen, una cosa que me gustaría decir es que quizá tendríamos que ser más amables en el sentido de abrir la posibilidad de pensar lo que quiere decir origen. Tú traías a cuento, por ejemplo, Carlos, a Hegel. Bueno, cuando Hegel piensa en Anfang, esta idea de origen que él tiene, no se reduce, por así decirlo, a una cuestión mitológica, como hace un momento parecía presentarse, o una cuestión nada más como de un momento cero, o sea, no es ni físico ni mitológico, y lo digo sin mala leche en ningún sentido. Hay otros sentidos de origen. Una pequeña observación que es muy ridícula, pero perdón, la traigo a cuento, es que en los principios de la ciencia, Nicole precisamente tematiza por una parte principios y orígenes, y por otra parte principios y fundamentos, pero pues justamente va en el tono en el que tú lo acabas de aclarar, Carlos, de tal suerte que no traigo a cuento más, pero es que también, así como Hegel, por ejemplo, que pues, evidentemente no está pensando de forma mitológica, también, por ejemplo, Nicole piensa en origen, o podemos seguir pensando en origen, siempre y cuando, pues, literalmente lo pensemos, de tal suerte que no nos quedemos con una única idea que hay. Bueno, para tratar de además, conjuntar esto que indicabas con la paideia, por la multiplicidad, por la difusión, la diversidad, ¿no? Que hay diversidad, que hay expresión, que son muchas, etcétera. Hay una cuestión que, junto con esto, me extraña mucho a saber, cada vez, no sé si a ustedes, pues todos y todas colegas, que cada vez a lo largo del curso más y más me extrañó, que es esta cuestión de hablar de malformación. Entonces, permítanme señalar dos cosas. Una que me llama mucho la atención de este texto de la educación y otro sobre esto de la malformación, porque, insisto, tengo dudas que quiero compartir. En cuanto a este ensayo de crisis de educación y filosofía, me llama la atención mucho, por una parte, que Nicole, al mero principio, llama a la paideia institución social, y como institución, entonces es algo instituido, es algo, o al menos eso es lo que me da la impresión, institucionalizado, implica una determinación histórica, es decir, está enmarcado en ciertos respectos, en ciertas formas, tiene unos saberes particulares, no son instructivos, no son mecanizantes, pero parece que la paideia como institución habla de una idea de forma de ser del ser humano, y esas son palabras tal cual de Nicole. Dice, la paideia tiene que seguir una idea de forma del ser humano. Por otra parte, no obstante, y me parece que son como cosas contrapuestas, dice en la página 400, y me parece muy bella la idea, dice, la paideia no consiste en unas determinadas enseñanzas. Y entonces me parece genial porque al igual que con la filosofía, aquí siento que Nicole básicamente está diciendo filosofía y paideia no son en este sentido diferentes, así como la filosofía no es nada más una cierta idea, y entre otras cosas por eso podemos seguir pensando el origen. Este es lo que te da cuenta, pero bueno, eso aparte. Dice, así como no es esto, tampoco la paideia. Entonces la paideia no solamente se trata de unas ciertas técnicas, no se trata de unas ciertas formas, de unas ciertas instrucciones, lo cual entonces, insisto, me deja atónito porque dices, pues no, ¿qué institución? Es decir, no entiendo, pues planteo la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que para Nicole la formación es institución social basada en una idea de forma del ser humano y a la vez no consiste en determinadas enseñanzas? Entonces esta sería una pregunta, pero esto, insisto, tiene que ver con esto de la malformación, que cada vez que lo mencionamos me pone más nervioso y me saca mucho de onda. Y esto además tiene que ver con algo que decía Diana en la sesión pasada, esta cuestión de la posibilidad de pensar precisamente en el libro cuarto de la metafísica de Aristóteles, no solamente la presentación está del principio de no contradicción, sino de un principio de comunidad que no solamente no está dicho en negativo, eso está dicho en positivo, sino que es más, en este sentido, más común, si no quieren hablar de universal o más original,
bueno, pues más común. Sobre esto, lo que me llama la atención es que no entiendo, y perdón por presentarles mi ignorancia tan a lo imbécil, pero es que no entiendo por qué esta especie de... ¿Por qué tener que enfatizar de forma tan radical esto del mal formar? Porque entonces, por una parte parece que creamos dualismos, está el formar y el mal formar, o a lo mejor hay una especie de tripla porque es formar y mal formar y bien formar, no sé. Este mal o este bien en última instancia me extraña, porque otra vez, como con el principio de no contradicción, claro que lo puedes expresar en negativo, pero puedes expresar en positivo, es decir, no que sea ya lo último que haya que decir, pero se puede también decir en positivo, y entonces esta insistencia en el mal formar me saca de onda. Leo rapidísimo una cosa de Kafka, que en alusión a la autognosis délfica presenta precisamente el bien y el mal, ¿no? O la idea de bien y mal. Dice, conócete a ti mismo no quiere decir obsérvate. Esto es de los Cuadernos en octavo, por cierto, ¿no? Pero conócete a ti mismo no quiere decir obsérvate. Obsérvate es la frase de la serpiente. Quiere decir hazte dueño de tus actos. Ahora bien, eso ya lo eres. Eres dueño de tus actos. De modo que esta frase significa desconócete, destrúyete. O sea, algo malo. Y solo si uno se inclina mucho, se oye también lo que tiene de bueno, que reza así, para que te conviertas en quien eres. Bueno, ¿no es esto ya lo que está a la base de la formación, sin tener que, a como dé lugar, digamos, traer a cuento el mal, que también se puede expresar, pero que parece entonces desviar la mirada del hecho de que formar implica estos procesos? Aquí, como Kafka lo trae a cuento, bien y mal significan, por así decirlo, conceptos procesuales, no, como tú decías bien la sesión pasada, Carlos, cuestiones morales. Ya, ahora sí, juro que no interrumpo más. Pues no, te agradezco, Aldo. Pones varias cosas importantes, con lo cual ya nos conectas al texto, lo cual está muy bien. Pero entonces, antes de darte respuesta, y ya para entrar al texto también, déjame escuchar a Jali y ahorita vuelvo con todo lo que has planteado, que es bastante importante, ¿no? Jali, por favor. Gracias, Carlos. Pues yo iba un poco más o menos por el camino que ya más o menos esbozó Aldo. Y era que, por un lado, creo que estamos diferenciando bien entre unidad y origen, ¿no? Justo esa es como lo que se está abordando. Y sí habría que pensar en cuántos sentidos se puede decir origen, ¿no? O sea, esta multiplicidad de significados que tiene. Porque en la clase de Benjamin yo les presentaba uno diferente y que tenía que ver con respecto a el sprung, ¿no? Que no es Anfang, sino Ursprung, y el sprung que también es fisura, ¿no? O sea, es fisura originaria, ¿no? No unidad originaria, ¿no? Y esto, obviamente, Benjamin siempre trata como de recordarlo, ¿no? Entonces, por un lado era esto lo que quería mostrar, ¿no? Porque podemos entender origen, como ya lo mencionó Aldo, en un sentido mitológico, ¿no? En un sentido físico, ¿no? Habría que pensar ontológicamente qué significa origen, ¿no? O metafísicamente, ¿sí? Y en ese sentido, pues, vale la pena como el ejercicio, ¿no? De pensar como esta ruptura originaria, ¿no? Y creo que básicamente era esto lo que quería como comentarles. Gracias, Carlos. No, al contrario, gracias, Jali. Y de acuerdo, o sea, claro que Anfang tiene el inconveniente, pienso yo, al momento en que lo traducimos, de que puede ser efectivamente origen, pero también principio, ¿no? Y esto nos coloca en un problema. En castellano, principio tiene como una ambigüedad también. O sea, sí puede entenderse como origen, pero también puede entenderse como la norma por la cual algo está organizado ab initio, digamos, ¿no? Esta expresión de principio como norma la entendemos cuando, por ejemplo, hablamos de principio de identidad o el principio de Arquímedes, ¿no? Claramente cuando decimos principio de Arquímedes no decimos el origen de Arquímedes, ¿no? Ahí no pueden ser sustituidas las palabras. Entonces, esa ambigüedad también es importante a pensar. Entonces, claro, pero en lo que estoy completamente de acuerdo tanto con Jali y con Aldo, es que ciertamente pensar el origen es pensarlo desde diversas perspectivas, ¿no? O sea, no tendría que ser solamente en un sentido estrictamente creacionista o emanacionista, vamos a llamarlo así también, sino que también tendría el carácter como lo que significaría como
más de fondo, ¿no? Importante el término anfang, que el verbo fangen, que está asociado a la palabra anfang, es atrapar, ¿no? Esto ya comporta otra acepción que es importante meditar para que vean que no pienso que no es tan fácil, precisamente por eso, inclusive pensar anfang, ¿no? Es una cosa que nos llevaría más tiempo, desde luego, ¿no? Pero coincido, no podemos pensar unilateralmente el término origen. Eso es absolutamente cierto, ¿no? Bueno, ahora sí, con lo que decía Aldo, y ahora me permito compartir con ustedes nuevamente el texto. Y bueno, tomando en consideración, digamos, este pequeño, esta síntesis que hacíamos de Nicole, claro, acá tenemos pues el asunto de que la educación, dice Nicole, ¿no? No se anda con pequeñeces, entra directo y duro. Bueno, antes de esto, recuerden simplemente que ya el propio texto nos informa que esto que leyó Nicole en 1985, nuevamente señalo el año solo para ubicarnos, digamos, dentro del proceso de creación teórica de Nicole. Su última obra sistemática, La crítica de la razón simbólica, se publicó en 1983. Esto quiere decir que Nicole ha concluido su reflexión teórica, su sistema filosófico, 2 años antes de la escritura de este pequeño texto. Y por ende, hay muchas resonancias de lo que él ha, digamos, compendiado, ha meditado y por supuesto ha reflexionado en torno al quehacer de la filosofía en particular, al sentido de la razón simbólica, y curiosamente vuelve hacia uno de los temas que desde el principio de su propia obra también le importaba sobremanera, que es justamente la educación, ¿sí? El tono de este texto, si se habrán dado cuenta, en un sentido comparativo, para empezar, hay un tono apesadumbrado, tremendamente apesadumbrado en este texto, ¿sí? Porque está hablando de una profunda crisis. Es decir, la quinta palabra de este texto es crisis, precisamente, ¿sí? En el otro texto no aparece la palabra crisis por ningún lado, ¿sí? Y parece que estoy yéndome un poco por las ramas, pero lo que quiero señalar es que el asunto es que Nicole se percata de la presencia de una situación en extremo compleja que atenta no solamente con la filosofía como un quehacer, sino que en última instancia atenta, piensa Nicole, contra el modo de ser propiamente de lo humano. Y este modo de ser de lo humano es justamente el ser expresivo, ¿sí? Ser, por tanto, también creativo, multívoco, ¿sí? Polisémico inclusive, ¿sí? Bien, entonces, claro, lo que tenemos acá es justamente la postura de Nicole ante una situación por la que estamos atravesando a nivel mundial. Y cuando digo que estamos atravesando, quiere decir que se estaba atravesando en 1985 y que la situación no es tan diferente respecto de lo que fue hace 35 años, ¿sí? Entonces, es interesante el planteamiento de Nicole en términos de por qué está respondiendo justamente a esta que llama él crisis, justamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la línea que también subrayé yo a propósito de lo que decía Aldo hace un momento, ¿no? La educación está en crisis y le va a llamar a la educación, ¿no? Le va a llamar paideia, Nicole, porque dice, este es el nombre que le dieron los griegos a la educación establecida como institución social. Aquí el señalamiento que plantea Aldo es importante porque ciertamente creo que la expresión institución social no es muy afortunada. Coincido con Aldo en que suena, creo que es una expresión que puede inducir a confusión. Porque cuando nosotros hablamos en el mundo contemporáneo de una institución, estamos hablando como de un organismo establecido, estructurado,
con ciertas normas, con ciertos intereses inclusive, ¿sí? Entonces parecería que la paideia es algo así como la creación de un ministerio de educación en Grecia antigua, ¿no? O en Atenas. ¿Qué es esto, no? Bueno, podría creerse se podría tener una lectura de esta naturaleza, pero hay que tener cuidado de que justo esto es lo que no piensa Nicole, ¿sí? O sea, Nicole utiliza la palabra institución como sustantivo derivado del verbo instituir, ¿no? Es decir, los griegos como sociedad, piensa Nicole, quizá lo dice demasiado apresuradamente, esto hay que reconocerlo, pero lo que quiere darnos a entender, me parece, es que los griegos como cultura, los helenos, ¿no? Establecen una unidad común de lo que les da forma en tanto helenos, ¿sí? Más adelante va a decir a qué se refiere Nicole con esto de la educación helena, pero lo podemos decir ahora mismo, ¿no? O sea, la paideia griega nace poéticamente, ¿sí? Que es bellísimo, porque lo que les da formación a los helenos son la Ilíada, la Odisea y la Teogonía. Además de estas, los trabajos y los días de Hesíodo. Es decir, Homero y Hesíodo son los pilares, piensa Nicole, y con él bastantes otros pensadores, estudiosos de la cultura griega, que son estos dos pilares, Hesíodo y Homero, los que le van dando, ¿no?, los primeros, digamos, elementos formativos a la cultura griega, ¿no? Y cuando decimos que estos poemas educan, forman, aquí estoy jugando con la sinonimia que el propio Nicole acaba de establecer, que, nota al margen, también tendríamos que pensar, ¿no? Es decir, no estoy tan seguro que educación y paideia sean sinónimos perfectos, la verdad, pero bueno, cierro ahí la nota al margen. Pero lo que quiere decir es que la Ilíada y la Odisea no nos enseñan en el sentido que nos den lecciones, ¿sí? O sea, no es un texto, como diríamos hoy, pedagógico, ¿sí? Sino que implícitamente la transmisión que se da mediante estos dos poetas, mediante los poemas que escriben estos poetas, es justamente el de ubicarnos como parte de una gran historia en la cual intervienen las divinidades que intervienen, en donde se nos cuenta cómo hay que ser, ¿no? Los hombres valerosos, pero también nos enseñan los hombres que son avaros o codiciosos, ¿no? Como Agamenón queriendo tener todo para él, ¿sí? Pero también nos enseña lo que significa la furia de perder a tu amigo o a tu amante, ¿sí? Ella o él, no importa, ¿no? A tu ser querido. Y entonces la cólera que esto suscita incluso en un individuo que es semidivino. Entonces, Homero y también Hesíodo nos están, diría Nicole, y pienso que no estaría tan equivocado en esto, bueno, sin el tan, creo que no se equivoca en esto, ciertamente nos están transmitiendo un modo de ser, ¿sí? Y esto es algo que le va dando al griego, piensa Nicole, ¿no? Por eso, y bueno, esto que dice Nicole, por cierto, lo reafirma Platón mismo, lo dice en la República, lo que nos educa es Homero. Y precisamente por eso Platón se pone a cuestionar ciertos pasajes de la poesía homérica por su intervención en la formación, ¿no? Bien, entonces creo que la idea de la institución social en este tenor, Aldo, a propósito de lo que preguntabas, no va con la idea, o no creo que se agote en la idea, podría implicarla, y eso es problemático, eso lo concedo, pero no creo que solo signifique una estructura como de Ministerio de Educación, insisto, ¿sí? Creo que más bien va como en la idea de cómo se va construyendo, conformando, ahí la palabra más precisa sería esa, ¿no? Conformando una cultura a partir de su propia expresividad, para decirlo con términos nicolianos, ¿no? Creo que iría por acá, pero no deja de ser problemática la manera en la que lo plantea. Estoy completamente de acuerdo contigo en ese punto, pero pienso que más bien podríamos pensarlo por esta otra vía, ¿no? Bien. Bueno, aquí los subrayados, pues obviamente me voy un poquito más rápido para poder concluir el texto.
espero lograrlo. Nicole diagnostica que la crisis de la educación es un fenómeno mundial. Y que además esto le revela otro síntoma. O sea, si esto es un problema, la crisis educativa es un problema global, esto implica que la educación es uniforme. Y aquí hay un problema. La palabra uniformidad para Nicole es una desgracia, ¿sí? Y esto va a colación con lo que acabamos de estar señalando, ¿sí? La expresión es multívoca. La palabra es también diversa, ¿sí? Es decir, hay muchas formas de lo humano. O sea, aquí lo que está de base es la idea que tiene Nicole de que el ser humano es un ser cuya forma no es única. Es un ser que se transforma, puede y tiene la capacidad de alterar su forma, ¿sí? Entonces, la forma del ser humano, va a decir Nicole, y va a emplear con esto una expresión, una referencia mitológica, o mítica, mejor dicho, es proteica. El ser humano es proteico, como proteo, que cambia de forma, precisamente, ¿sí? Entonces, la forma de lo humano no es una única forma estática, sino que es justamente, su forma es la capacidad de cambiar continuamente. Mantenerse siendo el mismo, pero nunca idéntico. Esto sería la idea. Y esto, la idea de que el ser humano es un ser cuya forma se transforma, ¿sí?, nos revela, por tanto, que el ser humano nunca ha sido igual a lo largo de la historia. Es decir, la historia sería expresión, y aquí conectaríamos con Dilthey, en otro sentido. La historia es expresión de este modo de ser del ser humano, ¿sí? El humano nunca ha sido idéntico, ha sido el mismo, pero nunca exactamente igual. Hay, por tanto, una diferencia clara, bueno, esto de clara es un decir quizá, ¿no? Pero hay una diferencia entre mismidad, mantenerse siendo el mismo, e identidad. La identidad es fijeza, la identidad es constreñir en un molde y negar la variación, ¿sí? Por esta razón, el principio de identidad es un principio en sentido estricto lógico, pero en el sentido de lógico de conceptualización, ¿sí? O sea, conceptualmente, claro que identificamos, fijamos las cosas, pero ontológicamente, ¿sí?, las cosas siempre se nos presentan y nosotros mismos, al encontrarnos con las cosas, siempre se nos presentan de otro modo, de otra manera. Las cosas nunca son idénticas, y menos aún nosotros, ¿no?, que nos relacionamos con ellas, ¿sí? Entonces, la mismidad es una noción mucho más pertinente para explicar justamente el modo de ser de lo humano. La mismidad admite un mantenerse siendo el que se es o la que se es, pero a través del devenir, ¿sí? La imagen es precisamente, la podemos rastrear en nuestra propia cotidianidad, en nosotros mismos, ¿sí? Cuando ve el pasado de nosotros mismos, ¿sí?, y enfatizo el mismos, ¿no?, pues claramente somos los mismos, pero no somos iguales. Nos mantenemos, ¿sí?, no a pesar, ojo con esto, no a pesar, sino a través del cambio, ¿sí? Entonces la mismidad no se pone como al lado del cambio, o sea, que la mismidad y el cambio está acá, no. Es a través del movimiento del cambio que la mismidad se mantiene, ¿sí? Y este movimiento que se da en la singularidad de cada uno de nosotros, se da también como el movimiento de la historia. ¿Qué es la historia? Pues la mismidad del ser humano, ¿sí?, deviniendo temporalmente, cambiando. Esta forma de ser del ser humano. Iba a decir, un poco para que no se pierda, y aprovechar que Aldo trajo
como acostumbra en su ánimo, Sócrates trajo problemas. El concepto de institución es peculiar, ¿no? Porque, o sea, tiene este prefijo in, ¿no? Y el verbo statuere, que es estacionar, parar, colocar, ¿no? Y el verbo statuere, ¿no? Viene de status, stare, y de la raíz sta, ¿no? Que de alguna manera significa como firme o de pie, que también está, por ejemplo, presente en la palabra statos o esteros, ¿no? Que es algo sólido. Y entonces parece como contradictorio, ¿no? Como querer instituir cosas a partir de un ser que es móvil, ¿no? O sea, creo que ahí digo, naturalmente tiene que ver con el tema de qué es la creación del mundo histórico, porque el mundo histórico no es otra cosa más que la creación de instituciones, ¿no? Pero esas instituciones, o sea, digo, no son edificios, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Es algo que ponemos ahí en el mundo, que lo solidificamos ahí en el mundo, pero que a su vez tiene que guardar cierto, pues, simpatía con la vida, ¿no? O sea, no puede negarle su modo de ser a la vida humana, ¿no? Entonces, vaya, no estoy en contra de las instituciones y no digo al diablo las instituciones como el señor presidente, pero sí me llama la atención, pues, ¿no? Que me llama la atención, pues, el hecho de que la forma, ¿no? De la existencia de la educación en el mundo, de la paideia en el mundo, sea institucional, ¿no? Me extraña. Antes de que tomes la palabra, Carlos, aviso que esta Adriana quiere intervenir. Muchas gracias. Disculpen, por favor, estos percances técnicos. Espero que me puedan escuchar bien. Ok. Aprovecho para decirle al señor Slim que por favor optimice sus servicios porque en definitiva constriñen aún más a la filosofía. Así que... Estoy plenamente seguro que nos está escuchando ahorita Slim, de manera sí. que si hay otras peticiones, pues adelante, por favor, ¿no? Por supuesto. Que abarate costos también. Exactamente, Adriana. Bueno, aprovecho un poco para meter un poco de risa. Adriana, por favor. Bueno, ¿cómo están todos y todas? Yo me quedo pensando en principio en esto de la poesía, ¿no? He leído en algunos textos de historia de que la filosofía se consolida como el pensamiento occidental a partir de la prosa, ¿no? Y recuerdo haber preguntado por qué, y la respuesta fue porque la prosa transmite información, como si la poesía no lo hiciera, ¿no? Así que bueno, ahí no estoy muy de acuerdo con quienes sostienen eso, y creo que sí estoy de acuerdo con Nicole, que valora la poesía, ¿no? Y después encuentro a Parménides mucho hoy, ¿no? Pero además no al Parménides que solemos leer de los libros de texto, sino al Parménides que piensa, digamos, en la unidad y en la pluralidad, y que, por ejemplo, plantea que la pluralidad es una noción contradictoria, porque, claro, si uno piensa, digamos, que hablamos de unidad, ¿cómo se puede dividir la unidad? Digamos, en términos de conceptualización, es una contradicción, ¿no? Sin embargo, yo no creo que él desdeñe la pluralidad, como tampoco estamos nosotros diciendo que el ser... ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque también Parménides plantea que se es siendo, ¿no? Y en ese, digamos, se es siendo, pienso, se me ocurre y comparto con ustedes, que yo no encuentro, digamos, solamente una categoría
estática, fosilizada del ser, ¿no? Entonces, la verdad que el planteo de hoy me llevó a pensar de nuevo a Parménides, ¿no? No sé si estaré equivocada, compañeros, compañeras, si es que estaré por ahí con otro Parménides, pero bueno, nada, quería compartir eso. No, pues, muchas gracias, Adriana. Creo que sí es importante volver a pensar a Parménides, ¿no? Que se abisma a la poesía. Voy a dejar de compartir esto un momento. Porque Aristóteles es, si no me equivoco, el que dice que aunque Parménides escribe un poema, no es un poema lo que él escribe, ¿sí? Y habría que pensar si Aristóteles tiene razón, ¿sí? Porque claro, parecería que entonces lo poético se debe limitar a algo así como al placer, al puro gozo, cuando en realidad es esto y mucho más, ¿sí? No es uno o lo otro. Y creo que el poema de Parménides tiene una sensibilidad muy particular. Yo pensaría contigo, la verdad, entrar a Parménides de otras aristas que no sean las de solamente un tratamiento lógico categorial, ¿no? Creo que tiene esa mayor y que además no es exclusiva del trabajo de Parménides, ¿no? Estaría también presente en otros muchos autores, Genófanes, el propio Empédocles, ¿sí? Heráclito, por supuesto, ¿sí? Creo que hay más, hay más. Aunque, claro, Heráclito no es que esté haciendo un poema, pero tiene un pensar poético, si me lo permiten decir así, ¿sí? En fin, yo iría muy estrechamente con tu apreciación, Adriana. Muchas gracias. Bueno, como tengo un poco débil la señal, colegas, no voy a poder seguir transmitiendo el texto para no perderlos. Entonces, bueno, me voy a tener que remitir a la lectura sin podérsela mostrar directamente. Pero bueno, un poco lo que estamos diciendo es que para Nicole el diagnóstico es el hecho de que la educación es igual en todos lados, es uniforme. Y esto me trajo a colación la idea de lo que para Nicole está expresado en este célebre libro suyo titulado La idea del hombre, ¿sí? O sea, el ser humano es este ser cuya forma se transforma, y esto es en última instancia también lo que le da o explica el carácter histórico del ser humano. ¿Me escuchan allí? Sí, se te escucha bien ahora, sí, Carlos. Se escucha bien ahora, vale. En un momento más voy a intentar activar la cámara a ver si ya se estabiliza mejor la señal. Muy bien. Vale. Bueno, por favor, si nuevamente se interrumpe el audio, infórmenmelo por el chat, ¿no? O igual quizá pueda escucharlos yo a ustedes también, ¿no? Sí, así bien. Lo hacemos, Carlos. Gracias. Como les estaba diciendo, la historia sería la manifestación de este modo de ser de lo humano, este modo de ser que requiere siempre pluralidad de formas, ¿sí? Por lo tanto, hablar de una única forma, o sea, la idea de uniformar, la idea de poner solo una forma, justo iría contra el modo de ser del ser humano. Lo reduciría, ¿sí?, al ámbito de lo estrictamente necesario, ¿sí? Piensa Nicole. Reduciría al ser humano al ámbito de lo estrictamente necesario. O sea, lo reduciría al ámbito de lo indispensable, de lo más elemental, y acabaría o anularía las posibilidades precisamente de la expresión
polivalente, multívoca, polisémica, ¿sí? Entonces, pensar que la educación es uniforme ya nos está hablando, piensa Nicole, justamente de un problema tremendo, brutal, que es que hemos reducido la educación a una única manera de ejercer la capacidad educativa, la capacidad formativa. Y esto en sí mismo ya es grave, ¿sí? Más grave todavía es que, siendo que hemos reducido nuestra idea de lo educativo a una única forma, es decir, ¿a qué forma se está reduciendo la educación? Bueno, a la educación estrictamente institucional, con ciertos contenidos estandarizados, ¿sí? Que además se repiten generación tras generación, que lo que hacen es aplanar las posibilidades creativas de los jóvenes, de los niños, ¿sí? Y creo que acá no estamos exagerando cuando recordamos, ¿no? Seguramente a más de uno le ha pasado que en este paso por el sistema educativo, tanto en México como en otras latitudes, esto no es exclusivo de México, hay una tendencia por uniformar los procesos de aprendizaje y los procesos de conocimiento, ¿sí? Y todas las formas otras por las cuales uno pueda vivir precisamente la expresividad, terminan siendo siempre, digamos, acotadas a una única forma de ejercerse, ¿sí? Entonces ya esto es un síntoma que para Nicole es muy peligroso, ¿de acuerdo? Bien, ¿sí se me ha escuchado bien hasta acá? Sí, Carlos, muy bien, te escuchamos muy bien. Muchas gracias, Ricardo, gracias. Bien, dice Nicole en el propio texto, me remito, estoy todavía en el final del primer párrafo, la filosofía de la paideia, ¿no? Dice Nicole, es doblemente universal. Por un lado, como pensamiento que se articula en conceptos, pues la filosofía es un pensar que se articula conceptualmente, dice Nicole, y por el otro lado también es universal en torno al objeto que piensa. O sea, la paideia es un objeto, vamos a usar esta terminología quizá un poco limitada, pero bueno, es aquello que se da de manera universal en varios lugares y que se ha dado también en varias épocas de la historia, ¿no? Y aquí nuevamente en el siguiente párrafo, a la mitad del párrafo, Nicole declara otro diagnóstico. La cultura occidental ha alcanzado, dice Nicole, los mayores ámbitos de difusión cuando empezaba a decaer internamente aquello que le dio carácter y unidad tradicional. Decayó el componente de humanismo en el sistema occidental de la paideia, ¿sí? Aquí claramente lo que está diciéndonos, bueno, otra vez esto de claramente es un decir también, ¿no? Pero aquí lo que está también señalándonos Nicole es que ocurre un fenómeno paradójico, que es el hecho de que ante el fenómeno en virtud del cual tenemos una mayor difusión de las expresiones de la cultura occidental, ¿sí? Hoy diríamos, tenemos mayor conectividad, aunque bueno, esta misma sesión está mostrando que eso de la conectividad es muy relativo, ¿no? Pero bueno, en principio se supone que tenemos mayor difusión, mayor conectividad, y sin embargo, ¿no? Este cundir del conocimiento no ha representado una magnificación de la diversidad expresiva, sino más bien el cundir de un mismo modo de estructurar el pensamiento y por tanto la educación, ¿sí? O sea, parecería, dice Nicole, ¿no? Este es un poco el diagnóstico, que lo que se ha difundido es solamente la uniformidad, ¿sí? Miren, veo que en el chat apareció un comentario de Pedro Ceguera, lo leo, creo que está muy vinculado, ¿no? La educación ya no es vista como un fin, sino como un medio para alcanzar otros objetivos que pueden ser particulares, lo cual, según creo, nos individualiza y por ende, esta comunión con el otro se pierde, por decirlo así. Justo, Pedro, justo eso es justo lo que está señalando, Nicole. Lo acabas de sintetizar muy bien, ¿no? Entonces, claro, estamos experimentando una paradoja, piensa Nicole, en 85, y que se puede replicar en el presente, ¿no? Tenemos
más medios para estar vinculados y conectados, y sin embargo lo que hacemos es, o lo que se hace es una réplica de una única forma de articular lo educativo, que es el tema que nos atañe acá, ¿sí? Es decir, tenemos la posibilidad de vincularnos y sin embargo no podemos expresar tan claramente la diversidad. La uniformidad se impone por medio justamente de los procesos divulgativos, difusivos, ¿vale? Nicole le reprocha, como podrán haber visto en el texto, me voy a ir un poquito más rápido ya sin detenerme tanto en algunas líneas. Como habrán visto en el texto, Nicole le reprocha a la filosofía que algo muy grave de esta crisis de la educación, de la paideia, es el hecho de que la filosofía no haya dicho nada, ¿sí? Aquí la verdad es que el diagnóstico que ofrece Nicole es duro, porque es un ejercicio de autocrítica fuerte también, ¿no? La autocrítica hacia la filosofía, ¿sí? Que la filosofía haya guardado silencio ante la crisis, ¿sí? Que no diga nada y que no plantee una alternativa, es también a su vez un síntoma de lo que para Nicole es la crisis de la filosofía misma, ¿sí? Ha perdido la voz, la filosofía, la voz crítica, y ha perdido, por lo tanto, justamente, la capacidad para poder, digámoslo así, mirar de frente al problema. Incluso Nicole llega a señalar casos como ciertas ilusiones o este carácter como de evadir el problema de fondo y centrarse en otras cosas secundarias, piensa Nicole, de la filosofía. O sea, el reproche es muy fuerte. Y, por tal razón, se hace patente que no solamente está en crisis la paideia, está en crisis la filosofía misma. Esta idea de la crisis de la filosofía, Nicole la piensa en amplitud a lo largo de 3 libros, que son los últimos 3 textos sistemáticos, ¿no? Los libros que se titulan El porvenir de la filosofía, ese es uno. El segundo es La reforma de la filosofía. Y el tercero, La crítica de la razón simbólica, revolución en filosofía. La revolución en filosofía, ¿no? El diagnóstico que ofrece Nicole al respecto consiste en señalar que la filosofía está en crisis. Pero aquí lo que dice Nicole es que la crisis, que básicamente es una condición natural del filosofar, es decir, la filosofía pone en crisis, ¿sí? Digamos que esto sería parte de su constitución interna. Pero la crisis por la cual está atravesando, piensa Nicole, segunda mitad del siglo XX, la crisis por la que está atravesando la filosofía para ese momento no es interna, sino externa. Se trata de una opresión que le viene desde un ámbito exteriorizado, que lo que hace es constreñir todos los procesos expresivos, más que procesos, mejor dicho, todos los modos expresivos del ser humano, y entre ellos, pues precisamente, el de la filosofía. Este ámbito que oprime, Nicole lo va a caracterizar como la razón de fuerza mayor, ¿sí? La voy a escribir en el chat, a ver si les aparece. La razón de fuerza mayor, ¿sí? Nicole considera que esta es una racionalidad, ¿sí?, que es insólita, que en ninguna otra época, piensa Nicole, había visto una racionalidad de esta naturaleza. Porque frente al logos del que veníamos hablando incluso al inicio de esta sesión, esa razón amorosa, que da razón, ¿sí? Es que la razón del logos a la que se está refiriendo Nicole es una razón que lo que busca es otorgarse al otro, ¿sí?, sin buscar nada a cambio. Es una razón amorosa en este sentido, sin segundas intenciones, ¿sí? No es darte una explicación o buscar que algo sea comprensible porque con ello yo saque algún provecho, sino simple y sencillamente por comulgar de lo común, sin segundas intenciones. Pero la racionalidad de fuerza mayor, piensa Nicole, no es amorosa, es calculadora. Y en sentido muy estricto, dice Nicole, no tiene rostro, no está auspiciado o no se encuentra, digamos, en manos o en cabezas de unos cuantos individuos en todo el planeta. Se trata de una razón además sistemática,
que porque se impone, justamente nos fuerza, de ahí lo de la fuerza mayor, nos fuerza a actuar de una única y determinada manera, ¿sí? Nicole, por ejemplo, explicaría que estamos justamente ahora mismo tratando de dar a conocer esta obra por este medio, ¿sí? Precisamente por razón de fuerza mayor, ¿sí? Estamos ahora mismo ejemplificando lo que Nicole está diagnosticando. No podemos, ¿sí? Bueno, claro que podríamos, ¿no? Con arrojos de audacia, desde luego, ¿no? Y de temeridad. Pero estamos, y no solo nosotros, quiero decir, ahora sí es muy patente, todos los sistemas educativos se han visto restringidos y por tanto obligados, ¿sí?, a solamente poder presentar la educación por medios a través de la internet o a través de la televisión y la radio, ¿sí? Ahí está la forzosidad. O sea, Nicole nos está hablando de algo que pasó hace 35 años, ¿sí? Y claro, esta razón forzosa justamente reduce las posibilidades expresivas, piensa Nicole, hasta colocarnos en la uniformidad y por lo tanto hasta forzarnos también a solamente tratar de procurar lo indispensable, lo necesario. Por esto, nuestro ser, piensa Nicole, queda reducido, literalmente agotado, ¿no? El agotamiento, es decir, esta reducción, ¿no?, de nuestro propio ser, nuestra condición poliédrica en realidad ha quedado subsumida y, digámoslo así, aplanada hasta el ámbito de lo estrictamente necesario. Por eso, como ya voy dando saltos un poquito más rápido sobre la lectura, por eso podrán haber visto que Nicole justamente declara que en realidad esto de atender a las necesidades no es algo nuevo. El problema no es atender a las necesidades. El problema es que nuestra cultura contemporánea solo atiende a las necesidades, piensa Nicole, ¿sí? Es decir, solamente se fomenta la presencia de lo que Nicole denomina el homo faber, el ser humano que fabrica, que produce, que constantemente está en el oficio de la eficiencia, de la pragmática, y que en realidad, incluso en el pasado, desde la propia Grecia, el homo faber siempre ha estado allí, pero el homo faber también convive con lo que para Nicole es el sapiens. No, homo sapiens en Nicole acá no significa lo que significa para la antropología, ¿no? Homo sapiens se refiere al ser humano que, además de hacer cosas, ¿sí?, hace otro tipo de cosas que no son pragmáticas. Eso que Nicole denomina vocaciones libres, ¿sí? Es decir, la actividad que no tiene un para qué, ¿sí?, que no tiene una finalidad pragmática, ¿sí? La poesía es claramente una vocación libre. Nicole piensa que esa es la penúltima vocación libre, y la última vocación libre fue la filosofía, ¿sí? El arte en su conjunto es una vocación libre, ¿sí? Siempre nos preguntamos, ¿y para qué hacemos arte? Y justo por los tiempos en los que vivimos, ¿sí?, dice Nicole, nos han forzado también a tener que justificar el para qué, ¿no? Y entonces pues, nos inventamos respuestas, ¿no? Es decir, ¿para qué hacemos arte? Pues para darle expresividad a las emociones humanas. ¿De veras? Te cae, ¿sí? O bueno, es que es una necesidad humana y la tenemos que sacar. Tal vez. Pero es que no hay un para qué único, ese es el punto, ¿sí? La donación del arte, como el de la filosofía, no tiene segundas intenciones, ¿sí? No tiene un para qué, no está condicionado. Por eso es libre, ¿sí? Entonces, que nuestra época nos fuerce a buscarle un para qué a todo, piensa Nicole, es el síntoma de cómo el homo faber, el pragmático, esta razón de fuerza mayor, se ha impuesto, obviamente, sobre lo humano. Nicole dice que la cultura, o paideia también, ¿no?, es algo gratuito, ¿sí? Dice Nicole incluso, la cultura es graciosa o gratuita.
es una gratia, es una donación, ¿sí? Es algo que no tiene una finalidad, o no tiene por qué tener una finalidad onerosa, ¿sí? Y aquí viene otra vez el tema que Nicole rescata de Aristóteles: la filosofía es inútil. Y claro, esta expresión, híjole, siempre nos aturde, ¿no? Pero aquí quisiera dar a comprender que esta idea de Nicole, que también está en Aristóteles, ¿sí? No necesariamente significa que no es provechosa. Lo que sucede es lo siguiente: Aristóteles dice en la propia Metafísica, cuando dice que la ciencia primera es inútil, perdón, dice que la metafísica o la ciencia primera es como la amistad, ¿sí? Queridas y queridos, la amistad es inútil, ¿sí? ¿Quiere decir que no es provechosa? Pues creo que no. Es decir, uno no es amigo del otro por lo que le puede sacar al amigo, ¿sí? Y si uno es amigo del otro o de la otra por lo que le puede sacar, entonces no es amigo, ¿sí? O sea, uno es amigo porque sí, ¿sí? Porque reconoce la valía inherente del otro y de la otra, ¿sí? Entonces, la amistad que hay entre unos y otros, piensa Aristóteles, y con él Nicole, es la misma amistad que hay con esta vocación libre de dar razón. Uno es amigo del quehacer filosófico, no por lo que pueda obtener de la filosofía, sino por la valía inherente de esa libre comunión con lo que hay, ¿sí? En ese sentido es que es inútil, no tiene una finalidad utilitaria, pero claro que es provechosa. Y incluso Nicole llega justamente, ya hacia el final del texto, a reconocer un servicio sutil de la filosofía. Cuando toda la obra de Nicole entera ha planteado, la filosofía no sirve en este sentido de que no parece tener un servicio utilitario. Bueno, aquí corrige la plana un poco en una línea y dice, no, sí tiene un servicio la filosofía, sutil, que es el de constantemente criticar los modos en los cuales la paideia se ejerce. La filosofía da razón de los modos en los cuales queremos formarnos. Y la filosofía también, piensa Nicole, da razón, ¿sí? Da razón de la idea de humano que queremos alcanzar o que queremos configurar. Para Nicole, este carácter de que el ser humano tiene una forma que se transforma, nos conecta con la noción de idea del ser humano, como decíamos hace rato, ¿no? La idea del hombre. Porque una idea del hombre no es justamente un prototipo sin más, sino que es un oriente que le da sentido a toda una época, piensa Nicole. Y algo que caracteriza a esta época es que no encontramos el oriente tan fácilmente, y por lo tanto no tenemos un sentido claramente discernible de la idea de lo humano que estamos ahora mismo constituyendo. Creo que hay un comentario en el chat, ¿no? Sí, de Adriana, Carlos. Ok. A ver, lo leo yo mismo. Mira, dice, ok, Adriana, dices, sospecho que hay un riesgo en la pluralidad y también un riesgo en la unidad. Por ejemplo, algunos grupos que abogan por derechos de tercera generación, no llevo barbijo porque es mi derecho, rezan. Yo soy diferente. Quizás podamos hablar de la pluralidad unida, siempre que haya un sentido, un logos, en sentido amplio. Claro, Adriana, es que justo es parte de lo que veníamos diciendo al inicio de la sesión, ¿no? La pluralidad es ella misma ya unidad. O sea, digamos, creo que el tema es no contraponer ya la pluralidad a la unidad. No son nociones opuestas, sino manifestaciones de una mismidad que está diversificada, ¿sí? En ese sentido, claro, si hablamos, como muy bien dices, solo de diversidad o solo de unidad, pues estamos polarizando y no comprendemos esta complejidad por la que estamos o se estaría atravesando, ¿no? Carlos, Camila quiere participar. Gracias, Aldo. Por favor, Camila. Gracias. Buenos días. Estaba pensando un poco como cuando estaba leyendo el texto y en la exposición,
en lo actual que es, ¿no? O sea, como, y lo necesario me gustaría, Carlos, si podrías hablar un poco de este para qué de la filosofía, ¿no? Que pareciera, no sé, como, o sea, yo estoy de acuerdo no, con las dos cosas, ¿no? Que sí brinda, ¿no? Pero también no está al servicio de esta institucionalidad, ¿no? Pero creo que es una pregunta muy, la que hace el texto, ¿no? Muy, muy aguda y muy fuerte en lo que estamos viviendo ahora, pensando que hay generaciones que entran ahorita a la facultad o que van a entrar el próximo semestre desde la pantalla, ¿no? Entonces, como, ¿dónde, como cuáles son las posibilidades, ¿no? De lo que estamos entendiendo por filosofía y por la práctica filosófica, ¿no? Cuando la expresividad está reducida a la pantalla, ¿no? O cómo se trastorna la idea de ser del hombre cuando estamos tan atravesados por la tecnociencia, ¿no? Ay, Camila. Tremendo. Igual que con la pregunta de Ricardo, pues no hay una respuesta por el momento, ¿no? No te la podría dar tampoco. Pero creo, esto lo digo a título personal estrictamente, creo que a pesar de que Nicole diagnostique estos tiempos con la razón de fuerza mayor creo que también hay que tratar de mirar cómo acontecen las cosas. Sí, estamos reducidos a la pantalla ahora mismo, ¿sí? Y cuando falla la internet, como en mi caso, a veces solo el audio. Tremendo, ¿no? Pero la reducción no es cabal imposibilidad. Me resisto a que el medio impida tratar de pensar con ustedes. Me niego rotundamente y podrán de verdad oprimirnos mucho, pero aquí estamos y estamos pensando juntos, 35 años después de la crisis, con una situación todavía más crítica en todo caso, ¿sí? Y queridos colegas, con todo y que, porque esta es una noción que dice Nicole, la filosofía esté agonizando, dice Nicole, puede que sí, pero, perdón, aquí yo aquí no sigo a Nicole, la verdad, ¿sí? Aquí estamos, pensando juntos, ¿sí? Y quizá pueda parecer muy poco, ¿sí? Pero no es tan poquito. Y cada que podamos, hay que tomar los resquicios cada vez más estrechos, eso sí, de esta condición para pensar conjuntamente, ¿sí? Para darle voz, para darle cauce a la diversa forma de la expresión, ¿sí? Podrán determinarnos los medios o pretender determinarnos, pero siempre, si le hacemos caso a Nicole en sentido estricto, contra Nicole, la expresividad salta siempre por algún modo. Es que no podemos renunciar en sentido estricto a nuestra forma de ser, ¿sí? Que nunca se agota. Creo ahí que con Nicole, contra Nicole, ¿sí? La formación ha de pensar precisamente que nunca hay una forma única. Por eso, como señalaba Ricardo al final de la sesión pasada, cuando hablamos de, y aquí viene a cuento la pregunta de Aldo del inicio, ¿no? Cada que hablamos de malformación o de formación, ¿de qué estamos hablando? Bueno, es que no podemos saber nunca a priori, con independencia del modo en el que acontecen las cosas, ¿sí? No podemos saber nunca cómo estar mal formados y bien formados. Es un salto lleno de esperanza, eso sí, lleno de esperanza. Hay una idea que dice Nicole que a mí me encanta, ¿no? Lo que uno tiene en todo caso es vocación de bien, ¿sí? Procurar empeñarse en que
el otro ejerza libremente su posible expresividad, ¿sí? Y en ese esmerarse, ejercer uno mismo libremente su expresividad, ¿sí? Y procurar, en todo caso, voy, Luis, procurar procurar que no sea la brutalidad y la violencia, piensa Nicole, ¿sí? Aquí es Nicole, lo que nos gobierne todo el tiempo. Yo diría, muy bien, quizá lo que no nos gobierne, pero no podemos negar también esa parte, y hay que mirarla de frente también. Perdón, Luis, dale. No tanto yo, sino Jesús. Jesús Arellano nos está preguntando que la discusión de Nicole con la uniformidad es el concepto de unidimensionalidad que ofrece Marcuse. Y pregunta si en ese sentido la razón de fuerza mayor no sería la globalización capital o del capital. Ok, gracias Luis y Jesús. Bueno, estaría relacionada con la globalización capital, pero no se limita solo a eso. O sea, para Nicole es algo todavía un poco más amplio, ¿no? Y sí, en estas obras Nicole se acerca mucho a los estudios de la Escuela de Frankfurt, ¿no? O sea, la razón de fuerza mayor tiene mucha simetría con la razón instrumental de Horkheimer, con la crítica que tanto Adorno y Horkheimer realizan en la dialéctica de la ilustración o del iluminismo, con el hombre unidimensional de Marcuse. Pero lo que Nicole considera es que la razón de fuerza mayor es, digamos, algo que ha de pensarse desde la metafísica, ¿sí? Porque justamente no tiene visos de ser una cosa que podamos ubicar estrictamente en ciertas cosas en concreto, ¿sí? Sino es como una sistematización que el problema que tiene es que es sutil, ¿sí? O sutil que me refiero a que no es corpórea, pues, se manifiestan muchas cosas no sutiles, eso es claro, ¿sí? Pero es una presencia con afanes omniabarcantes, pues que nos está constantemente constriñendo, dice Nicole, ¿no? Entonces, bueno, en síntesis, hay vínculo con eso, pero no se reduce a la globalización capital, ¿no? Bueno, queridos. Carlos, ¿puedo por favor intervenir? Por supuesto, Ricardo. Es que creo que la pregunta que está haciendo Camila de veras deja casi sin palabras, ¿no? Literalmente, digo, se los comparto tal cual. No sé qué voy a hacer el semestre entrante. Es decir, tuve la oportunidad de conocer a muchos de ustedes, porque cuando todavía teníamos la posibilidad de caminar por los pasillos de la facultad y en fin, tantas cosas. Y ahora, Camila, cuando venga la nueva generación, es decir, historia de la filosofía, ¿sí? Muchachos que por primera vez se van a enfrentar a aquello que desconocen, ¿sí? Si nosotros no sabemos qué es la filosofía, pues mucho menos ellos, ¿no? Perdón por hablar en primera persona, pero muchos de nosotros estamos dando clase, tú misma, Camila, estás dando un curso. ¿Cómo te presentas? Es decir, porque no es, bueno, mucho gusto, soy Ricardo Hornefer, eso es lo de menos. No. ¿Cómo presentas a la filosofía? ¿Sí? De veras, estos medios posibilitan, sí, pero constriñen barbaridades. Muchos de ustedes, y que conste que los respeto absolutamente, no estoy llevando a cabo una crítica, ¿sí? Muchos de ustedes están en pantalla oscura, por la razón que sea, no me importa,
y lo respeto totalmente, pero tener la posibilidad, cuando todavía estábamos en el salón de clase, ¿sí? Tener la posibilidad de verlos a ustedes, de caminar entre ustedes, ¿sí? Es algo de lo que estamos radical y absolutamente privados. Bueno, ¿y qué hace la filosofía? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Porque la filosofía, no. ¿Qué están haciendo los filósofos? ¿Qué estamos haciendo los filósofos? ¿Sí? Es decir, nuestra tarea no es encontrar una solución. Es decir, esto no podemos. Pero más que preguntarnos qué es lo que no podemos, ¿sí? Tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuál es, como dice Camila, ¿sí? ¿Cuál es la tarea de la filosofía hoy? Y claro, ya hablé demasiado, lo siento mucho, Carlos, pero esta sospecha de Nicole, quizá los términos no sean los más adecuados, yo qué sé, pero me da exactamente lo mismo. De lo que tenemos que llamar la atención es de la intuición de Nicole. Y estamos yendo a un mundo que nos está uniformando cada vez más. Y si, a ver, yo hace muchos años que no doy clase en el bachillerato, pero filosofía por competencias. Joder, hermanos, por favor. Ya el propio término, ya sé que no es, pero evoca precisamente la contraposición. Entonces, ¿a dónde está el amor? Es decir, si enseñamos por competencias, ¿a dónde está la filía? Ya, para preguntarlo así, de ese modo, perdón, me emocioné por tristeza y desesperación, pero por favor, Carlos. No, gracias, Ricardo. Y comparto plenamente la sensación de agobio. Ahora mismo he tenido que volver a bloquear la cámara para no perderlos. Y sí, es tremendo. ¿Qué hacemos? No puedo, no sé, no puedo responder, obviamente, ¿no? Pero sí sé, porque lo he visto y lo he vivido yo mismo. Lo he visto contigo, con Aldo, con Luis. A pesar de todo, o sea, yo sé que esto está conteniéndonos muchísimo. Y por supuesto que no podemos conformarnos con quedarnos así. Pero también he notado que los filósofos, en varios niveles, tienen una capacidad creativa que resulta sumamente entrañable. Porque no nos resignamos a la cuestión. Tal vez sea muy poco, pero abre la posibilidad de encontrar cómo salir de este atolladero. No sé cuál sea la salida, pero sé que la filosofía nos ayuda a tratar de no darnos por vencidos, en el sentido de, pues, no podemos hacer nada y ya está, vámonos, ¿no? O sea, creo que los filósofos estamos siempre urgidos de encontrar la brecha, y si no la encontramos, la hacemos. Y tratar de hacerlo pues con los demás. No sé. Tal vez soy muy optimista, hoy estoy muy optimista quizá, porque el texto de Nicole es tremendamente duro de asumir y de afrontar, pero creo que ayuda mucho a pensar a pesar de todo. Sí. Wisława Szymborska, una poeta que amo, dice que cada vez que se hacía una pregunta y la respuesta era no sé, es cuando escribía un poema. De manera que diera yo por escribir poesía, pero
pero podemos hacer filosofía. Gracias a todos ustedes, ¿no? Muchas gracias también. Y pues concluimos por hoy.